Vamos a leer el Evangelio según San Lucas en el capítulo 13, versículos 18 al 21. Jesús dijo entonces: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto, y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece un poco de levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos en el Evangelio de Lucas sus únicas dos parábolas que hablan explícitamente del reino de Dios. Se trata de dos parábolas gemelas que tienen la misma estructura. Primero, una pregunta sobre cuál sería la imagen más apropiada para expresar el acontecer del reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué lo podré comparar?, pregunta Jesús. Segundo, una imagen sobre el crecimiento de una semilla de mostaza y de un poquito de levadura. Y tercero, una invitación para reparar en un resultado extraordinario: la semilla de mostaza que se convierte en arbusto y el poquito de levadura que fermenta toda la masa en la fabricación del pan. Y un detalle interesante que es propio de Lucas: tenemos como protagonistas a un personaje masculino y a otro femenino, el uno al lado del otro. Se representa así en una sociedad campesina el mundo del campo y el del hogar. De nuevo, como hicimos ayer, tenemos que poner atención al contexto. El relato anterior fue el de la curación de la mujer encorvada en una sinagoga y en un día sábado. Este milagro era un anuncio del triunfo del reino de Dios que se inaugura en la persona de Jesús. Como terminó el relato, los adversarios quedaron avergonzados, mientras que la gente sencilla quedó admirada. A continuación vienen las dos parábolas sobre el reino de Dios en el texto en el que nos detenemos hoy. Una aclaración previa. Las parábolas no son relatos donde haya que buscar necesariamente el significado de cada elemento. En ese caso se trataría más bien de una alegoría. Una parábola es una pequeña historia que en su conjunto pone a pensar, y para esto ayuda una fuerte contraposición interna. Cuando en el Evangelio se proclama el reino de Dios, otro punto a tener presente, no se está refiriendo a un lugar, a un territorio donde una persona gobierna. El término griego utilizado indica más bien la realeza, o sea, el reinar de Dios. En ese sentido, el reinar de Dios tiene que ver con la acción poderosa de Dios que viene al encuentro de la humanidad con sus sufrimientos y sus desafíos. Y cuando esto ocurre, Dios supera nuestras expectativas. De todas maneras, el reino de Dios no se explica, se descubre a partir del acontecimiento que le da realización, o sea, el contraste entre un comienzo minúsculo y discreto y el resultado final que es desbordante, como lo apreciamos en las dos parábolas de hoy. Lo más importante es que Jesús en persona es la realización de este reinar de Dios. Él es la manifestación plena de la obra de Dios en medio de la humanidad, como se vio en el pasaje anterior. De hecho, esto que leemos hoy es la conclusión de la enseñanza de Jesús aquel sábado en la sinagoga, cuando liberó del maligno el cuerpo de una mujer doblegada durante 18 años. Bueno, ¿qué nos dicen estas dos parábolas? La primera parábola lleva a observar un grano de mostaza, una semilla
es toda una potencia de vida escondida, comprimida. Inicialmente es tan pequeña que parece invisible, pero luego resulta un gran árbol donde los pájaros ponen sus nidos. La imagen de este árbol le hace eco al inmenso árbol del sueño de Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel en el capítulo 4 versículos 7 al 19. Siendo así, se deja entender que la esperanza del reino unifica a Israel y a las naciones cuando llega el final de los tiempos. La segunda parábola se fija en la potencia escondida en la levadura, esta vez, en la levadura. Sabemos que basta con un poquito. La levadura parece poca cosa con respecto a la notable cantidad de harina citada en esta ocasión. El texto griego dice 3 satas. Las traducciones de la Biblia en español generalmente dicen una gran cantidad. El texto original dice 3 satas. Es una medida que equivale aquí a 50 kilos de harina. Y no estoy exagerando. Suena fuerte, ¿verdad? Un poquito de harina que infla toda esa cantidad. Poquito de levadura que infla toda esta gran cantidad. Bueno, como podemos apreciar, estas parábolas nos llevan al mundo de la cotidianidad. Fijémonos cómo Jesús se inspira en actividades sencillas que todo el mundo conoce, pues así es la misión de Jesús que hace presente el reino, obra de madera modesta y hasta desacreditada por los adversarios, pero tiene el poder de vencer al mal. Retomemos para terminar nuestro análisis deteniéndonos en 2 lecciones que sobresalen en las parábolas, en estas en particular. La primera es que la sencillez del punto de partida no debe asustar, porque es desde allí que Dios prepara el esplendor del reino. Explico. La minúscula germinación, invisible a nuestros ojos, transforma la realidad desde dentro. Por lo tanto, la eficacia ya está garantizada por la pequeñez y no por los números, por la gran cantidad o la inversión de nuestros recursos. La grandeza aparecerá en su momento. Ahora es el tiempo de la esperanza y de la paciencia. Luego vendrá el tiempo de la visibilidad de un árbol que es admirable no tanto por lo grande, sino porque es útil para otros, como ocurre con los pájaros que pueden venir a él a poner sus nidos. Y lo mismo ocurrirá con lo que ofrecerá el pan de aquella cocina para toda una familia. ¿No ocurre a veces que queremos ver resultados inmediatos cuando las cosas no son como debieran ser o como quisiéramos que fuesen? Nos quejamos de la lentitud de los fracasos, de los retardos del reino, tantas lamentaciones y culpabilizaciones. Echamos la culpa a todo el mundo. Si nos quedásemos con nuestros análisis, resultaríamos escribiendo una historia al revés. ¿Qué escribiríamos si solamente viésemos el lado doloroso de la cruz? No veríamos más que un colosal fracaso, ¿verdad? Pero Dios escribe la historia de una manera diferente. Allí hay una potencia escondida de vida. Precisamente porque el reinar de Dios se presenta sencillo, es que está cargado de significado. Precisamente porque no parece tener mucha influencia, es que es determinante. Precisamente porque parece superfluo, es que es necesario. Sí, el reinar de Dios hace su obra por medio de situaciones o de personas con poca apariencia, que no parecen dignas de nota. Pero es desde esta humildad que Dios está comenzando una obra gigantesca.
La segunda y última lección es un llamado al compromiso. Si por una parte es Dios quien hace crecer, por la otra también requiere de nuestra participación, como ocurre con el campesino que siembra o el ama de casa que amasa la harina. En fin, pongámonos ahora en silencio, en el silencio orante que escucha, que acoge la palabra de Dios. Hoy en esta breve pero tan en este breve pero tan importante pasaje, dos parábolas que resuenen dentro y que nos ayuden a percibir con fe y esperanza el acontecer del reinado de Dios.